sin que entiendan, yo tampoco, para qué sirve lo que se les enseña. O tal vez sí. Sirve para clasificar entre niños y niñas inteligentes y los que no lo son, concibiendo la inteligencia como una entidad unitaria, uniforme y cuantificable. Son numerosos los estudios que afirman que todos somos inteligentes de diferente manera. Cada uno de nosotros es una combinación de diferentes inteligencias y es esa combinación la que nos hace únicos. Los programas educativos tradicionales, y parece que de momento esto no va a cambiar, se concentran en la inteligencia lingüística y en la lógico-matemática, dando mínima importancia a otras posibilidades. Creo que estamos lejos de desarrollar un modelo de aprendizaje cooperativo, un modelo con un nuevo enfoque en el que lo individual y lo social se interrelacionen, y los aprendices, los niños y las niñas, construyen el conocimiento dentro del medio social y cultural en el que viven. Un modelo en el que la interiorización de los lenguajes cumpla una doble función, la de vehículo social y la de herramienta del pensamiento. En el caso de Asturias, es aún más doloroso comprobar cómo a medida que pasan los años, nuestro patrimonio cultural y lingüístico desaparecen bajo leyes que dicen preservarlo, y que lejos de esto su función es ignorarlo. Hace unos meses se me invitó junto a Pilar Rubiera, Ramón de Andrés y Joan Bello a comparecer en la Junta General del Principado para analizar la situación del asturiano. Es sintomático y significativo que durante el tiempo que duraron nuestras intervenciones llegó a haber en la sala un solo diputado. Pero volvamos al inicio. Estos olvidos, estas desatenciones, este enfoque caduco sobre lo que debería ser fundamental para una sociedad del siglo XXI, cumple una función, la de convertirnos en consumidores, ya no ciudadanos, consumidores de espectáculos y de productos que no necesitamos. Nos asedian configurando lo que Sueli Rolnik define como dictadura del paraíso. Dice en una entrevista del 2006 Sueli Rolnik: el capital financiero no fabrica mercancías, como lo hace el capital industrial, sino que fabrica mundos. Mundos de signos a través de la publicidad y la cultura de masas fabrica mundos de signos a través de la publicidad y la cultura de masas. Si analizamos el capital financiero como fábrica de mundos, las imágenes son invariablemente portadoras del mensaje de la posibilidad del paraíso y de que algunos tendrán el privilegio de habitarlo. Es necesario un nuevo enfoque, un nuevo sistema educativo que dote a la sociedad de herramientas que desmonten estos paraísos. Ha de ser la educación basada en la experimentación, en el cooperativismo, en el conocimiento de la cultura próxima y en la educación artística el medio necesario para revisar nuestra realidad y construir un nuevo relato, basado en el bien común y el respeto por el medio ambiente. Hace un tiempo vi un vídeo titulado Muertos de hambre. Quiero recordarlo hoy aquí. La manera en que lo voy a hacer no es exactamente como es el vídeo, es mucho más largo y además me permito algunas licencias. Viene a ser algo así lo que se dice en el vídeo. Parece que en el mundo son imprescindibles los cardiólogos, los arquitectos, los empresarios, los contables, y que duda cabe que lo son. Sin embargo, no parecen tan vitales los trompetistas, los ilustradores, las actrices, los poetas, los gaiteros. Ya desde pequeños, estas disciplinas ocupan algunas horas muertas. Son como una limosna para los niños y las niñas más inquietos. ¿Por qué no poner el mismo empeño en la creatividad que en la alfabetización? Dedicar las mismas horas a las matemáticas que a la danza. ¿Realmente alguien piensa que nuestro mundo hubiera sido el mismo si nunca hubieran existido Kandinsky, Chillida, Neruda, los Rolling Stones, Mozart, Joaquín Amieva, San Juan de la Cruz, Machado, Robert De Niro, Tim Burton, los Beatles, Joan Bello, Fernando Fernán Gómez, Dante, Da Vinci, Cantinflas, Borges, Chaplin, Michael Jackson, Vivaldi, Banksy, Duchamp, Cindy Sherman, Andy Warhol, Alberti, Virginia Woolf, Julio Verne, Buñuel? ¿De verdad alguien piensa que seríamos los mismos sin Carmen, el Cascanueces,
la historia interminable, el bueno, el feo y el malo, el viejo y el mar, Viaje al centro de la tierra, la Capilla Sistina, Los Hórreos, Frankenstein, El Padrino, Carmina Burana, Los Soprano, Casa de Muñecas, La Guerra de las Galaxias, La Ilíada, Las Mil y Unas Noches, El Guernica, El Principito, El Quijote, La Ley. En serio, ¿alguien está convencido que todo sería igual sin las bulerías, el impresionismo, el fado, la tonada, los cuentos, el ballet, las pinturas rupestres, el prerrománico asturiano, el teatro kabuki, el jazz, los sonetos, el gregoriano, el dadaísmo, sin los boleros, el tango, el hip hop, los frescos egipcios, la ópera, la canción vaqueira, el videoarte, las danzas africanas, la danza prima, los dibujos animados, la novela histórica, los grafitis, los haikus? Hoy es más fácil escribir un mensaje en el móvil que mirarnos a los ojos. Hoy, más que nunca, necesitamos el arte. En definitiva, necesitamos escuelas en las que los niños y las niñas tengan tiempo para el juego, que tras las clases no tengan deberes, en las que puedan relacionarse y disfrutar de las vacaciones sin tareas, en las que experimentar y hacer deporte, o música, o pintura, o carpintería, o cultivar un huerto. Escuelas en las que no se estudie para hacer exámenes, ni que sean un negocio, ni que se enseñe religión. Escuelas para aprender a convivir, a ampliar el cerebro, a hacer proyectos en común, a hacer arte, a pensar por sí mismos, a ser felices. Esto es todo lo que quería decir.